intentando tratar mejor a los demás de manera justa y caritativa. O sea, esa conversión interior. Quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de nuestro respeto y amor. Así se facilita el diálogo en la convivencia. O sea, que también uno, como cristiano, como persona con sentido común, uno aprende a respetar a los demás, aunque no compartan nuestras ideas. En algunos países no dejan que la gente viva su religión porque no es la del Estado o la de la mayoría de las personas. Eso no es justo. Debe haber también libertad religiosa. Cuanto más se vive la vida divina en Cristo, más se potencia y libera el hombre en su identidad y en la libertad que le es propia. O sea que esto no es una teoría y eso mucha gente lo ha encarnado. Por ejemplo, el Papa Benedicto ponía en la encíclica Deus Caritas Es de modelo a la ahora beata Madre Teresa de Calcuta. Esa mujer santa que, bueno, como se identificó con Cristo, cuánto bien hizo, cuánta gente necesitada. O pensemos en Juan Pablo II. Ojalá que dentro de poco lo veamos ya en los altares. Ya sabemos que está con Dios en el cielo. Bueno, él, como era Cristo, cuánto bien hizo. Por eso, entre más se parezca uno a Cristo, más contribuirá a que sea mejor la sociedad, las relaciones entre las personas. Luego decimos que no existe conflicto entre Dios y el ser humano, porque la criatura sin el Creador desaparece. Más bien, cuando la gente deja de creer en Dios y ya no tiene un sentido trascendente de la vida, le es más fácil aplastar a los demás o no verlos en toda su dignidad y por eso no valorarlos. La sociedad que se articula de tal modo que impide la donación a Dios y a los demás, se aliena o se contradice a sí misma. Una sociedad no debe ser represiva, no debe impedir el trato con Dios, porque está autohiriéndose y está traicionándose a sí misma. El ser humano ha sido creado no solo para un más allá, sino para estar con ese Dios que nos ha traído a esta vida. Por eso concluye este número, el 48, diciendo cualquier visión totalitaria de la sociedad y el Estado, cualquier ideología puramente intramundana del progreso son contrarias a la verdad integral de la persona humana y al designio de Dios sobre la historia. No es verdad que estamos solo para acá, aspiramos a más nosotros. Eso nos lo dice nuestra razón y también nuestra fe. Por eso no queremos ser como esclavos de un sistema totalitario, que han habido muchos en la historia. Y en el siglo XX hay ejemplos muy cercanos, como el nazismo, el comunismo y el fascismo. Llegamos a la última parte de esta primera sesión dedicada a la doctrina social de la Iglesia, que es la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia en este contexto? Por una parte decíamos, salvaguardar el carácter trascendente de la persona, que no se pierda de vista lo que la persona es, y eso es una enseñanza constante. Luego decimos que también la Iglesia está llamada a anunciar el reino de Dios. El reino de Dios que en parte comienza ya acá. Dice, la Iglesia recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos. Constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. La Iglesia comienza ya acá. La Iglesia diríamos las debilidades también de tus hijos. Pero bueno, uno ve cuando la gente vive todas estas enseñanzas, es como vivir en el cielo, vivir en paz, vivir en solidaridad y en justicia. Luego explica cómo se puede afirmar que la distinción entre religión y política y el principio de la libertad religiosa, que gozan de gran prestigio ahora, constituyen una conquista específica del cristianismo. No es que haya que hacer que los estados sean religiosos. Más bien en la fe cristiana, desde Cristo nuestro Señor, se habla de esa distinción entre la Iglesia y el Estado. Da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cristo dijo eso y es una enseñanza. Pero si queremos que la Iglesia sepa también orientar a las personas que dirigen las sociedades, muchas veces será denunciar cuando hacen cosas que son indebidas. Y por último, una referencia a la Virgen, a Santa María. Cómo la Virgen respondió a Dios con esa palabra en latín, fiat, hágase en mí según tu palabra. La Virgen se abrió al querer de Dios y qué fecunda fue su vida. También nosotros, si nos abrimos al querer de Dios, podemos hacer que sea fecunda nuestra vida en la sociedad para generar paz,
generar armonía, generar solidaridad, generar también justicia. Todo esto, como digo, se encuentra en este compendio de la doctrina social de la Iglesia. Usted puede intentar comprarlo, ya sea en una librería católica o pedirlo por internet. También en internet me parece que uno puede entrar a la página del Vaticano e intentar bajar algunos puntos que le refuercen en estas enseñanzas. Les invito a que nos vean cada semana este programa Con la Fe y la Razón, de actualidad para jóvenes y adultos. Les saluda el Padre Neri Maldi. Pasen todos un buen día.